Ok, doy la bienvenida entonces, ya que estamos grabando, al paso número 7 del discipulado. Y hoy hablaremos de lo que yo les prometí hace un par de jueves atrás. No sé si lo recuerdan cuando hablamos del bautismo. Y me agarré 2 jueves. Yo les dije que el bautismo nos une a Cristo, ¿no es cierto? Nos une a la iglesia. ¡Oh! Y permite algo tremendamente poderoso. Permite que nuestra fe se fortalezca en la palabra que dice que Jesús en la cruz no solamente nos perdonó, que es suficiente, sino que también nos libertó. O sea, el pecado no nos domina. Y ahí entonces yo pasé el aviso publicitario de que hoy íbamos a hablar de cómo vencer nuestras tentaciones. ¿Ha vivido usted tentaciones? Los que se han bautizado, los que no se han bautizado, algunos mal entienden el bautismo y piensan que después de bautizarse nunca más van a pecar. Bueno, ya estuvimos en esa clase y tal vez ya lo hemos estudiado varias veces. No, las tentaciones las vamos a tener toda la vida, hasta cuando muramos o cuando el Señor venga a buscar a las iglesias. ¿Por qué es importante este tema? Sumamente importante. Tengo ahí una cita, no sé si la alcanzan a ver, y espero que me escuchen bien también. Es 2 Corintios, ¿no es cierto? 7:1, y dice, así que, amados, mira cómo amaba la gente a la iglesia en Corinto, y era una iglesia bien complicada. Tenían unos pecados bien fuertes. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y miren la frase que nos enseña el apóstol Pablo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo les dije, bueno, y seguramente lo estudiaron en el paso número 1, pero también se los recordé yo en el paso del bautismo, de que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando lo recibimos como Salvador, como Rey, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando le pedimos perdón, cuando le decimos, Señor, ven a vivir en mi vida, cuando ocurre la salvación en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, suceden muchas cosas. Acuérdense, nos adopta, nos limpia, nos declara inocentes, bendiciones que al acto lo tenemos. Y no necesitamos hacer cosas para que mañana yo sea un mejor hijo. O que el domingo tengo que hacer algo para realmente saber que estoy perdonado. No. Si hoy usted tal vez pecó y pidió perdón, el Señor le perdona. Puede ser que viva a consecuencia de ese pecado, puede ser que no las viva, pero en el acto dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados. Así que estos beneficios, por llamarlo de alguna manera, de la salvación, son por una única vez y son perfectas para siempre. Soy hijo ahora, soy hijo mañana, soy hijo pasado mañana del Señor. Él me ve inocente hoy, me ve inocente mañana, etc. Y la santidad también es producto de la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué significa santidad? Bueno, lo tenemos acá, no sé si ven mi puntero. Uno de los significados de santidad es limpiarse. ¿Sí? Uno de los significados es pureza, limpiarse de pecado. Así que cuando Él nos santificó, es que Él nos limpió. Él purificó nuestras vidas del pecado. ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! Pero la santidad también significa consagración. Sí,
Cuando Pablo habla de que el Señor nos santificó, claro, nos consagró para Dios. ¡Wow! Recuerden que ya no somos del adversario el diablo, ni tampoco somos para nosotros mismos. Ahora somos para Dios. Si usted quiere que el Evangelio funcione en su vida, si usted quiere disfrutar esa paz, que Él guarde sus pensamientos, tiene que saber que nuestra vida le pertenece a Dios. Así que, a diferencia de los otros beneficios o de o de los otros aspectos hermosos de la salvación, que son perfectas y dadas por única vez, ¿no es cierto? Y a través del tiempo perduran, la santidad es distinta. La santidad también se recibe cuando nos convertimos al Señor. Pero a diferencia de las otras bendiciones, la santidad hay que desarrollarla. No sé si me explico. Dice ahí, hay que perfeccionarla. Cuando somos salvos es como que entramos a la escuela de la santidad, a la escuela de la obediencia, a la escuela de la limpieza de pecados, a la escuela de la consagración. Se supone que en esta escuela, en esta universidad de la santidad, tenemos que ir progresando, progresando, de ser niños en Cristo, carnales, y vivir como si no conociésemos al Señor, hasta llegar a ser hombres semejantes al carácter de Cristo, espirituales. Muchas veces la santidad es así. Un día mentimos, otro día no mentimos, un día mentimos, otro día, ahí el Evangelio al final se va secando, se va secando. Tenemos que trabajar y cuidar nuestra consagración, nuestra limpieza, nuestra cercanía hacia el Señor. ¿Y cómo lo logramos? Venciendo nuestras tentaciones, venciendo nuestras tentaciones. Bien, para vencer nuestras tentaciones tenemos que tener muy en claro que la tentación, está bueno el título, ¿les gustó el título? ¿Cuántos tal vez de ustedes, como yo, sufríamos de que, estoy siendo tentado? Pequé, Señor, perdóname, perdóname. Y simplemente pasó un pensamiento que nos provocaba tal vez a mentir, pero no mentimos. Pero tal vez por falta de enseñanza nos sentimos pecadores y ahí se aprovechó el adversario. Fíjense la cita que tengo ahí para demostrar que la tentación no es pecado. Sí, vamos a leer de Jesús. Él también fue tentado. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, venía todos los lunes al templo central y fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo lo mandó al desierto. ¿Y qué se encontró en el desierto? El versículo 2 habla de que estuvo 40 días ayunando, orando, buscando al Señor. ¡Wow! Qué importante estar a solas con el Señor. Y en esos días dice que en el versículo 2, y era tentado por el diablo. En Mateo no escribe que era tentado por el diablo. Mateo escribe uno de los nombres que tiene el diablo, porque puede ser la serpiente antigua, ¿no es cierto? Varios nombres tiene el diablo. Y ahí él puso este nombre feo que él tiene, el tentador. Otro nombre es padre de mentiras. ¡Oh! Es muy mentiroso, muy mentiroso. Así que, wow, Jesús fue tentado. Y si Jesús resucitó, es porque su sacrificio en la cruz fue perfecto. Si hubiese tenido pecado Jesús,
Jesús, no habría resucitado. Aunque hubiese hecho una media mentira, no habría resucitado. Pero su obra, su sacrificio en la cruz fue perfecta ante Dios, ante el Padre. Vio que su hijo era inocente y que estaba entregando su vida por todos nosotros. Estaba siendo el sustituto de nuestros pecados. Estaba cargando en su cuerpo nuestros pecados. ¡Qué amor más grande! Recuerden que en la cruz Jesús vivió la horrible experiencia de ser separado del Padre. Padre, Abba, ¿por qué me has desamparado? En vida experimentó la muerte espiritual. En vida experimentó lo que nosotros vivíamos antes de conocer al Señor, la muerte espiritual. ¡Qué terrible! Y eso por amor a nosotros. Así que ahí tenemos un fuerte argumento de que la tentación no es pecado. ¿Qué dice el versículo 13? Y cuando el diablo hubo acabado, miren qué interesante, él fue tentado en... pero es que él era hombre, yo soy mujer, dirá alguna hermana aquí. Aquí dice que él fue tentado en toda tentación. Así que incluye las tentaciones que usted vive. Dice, se apartó de él por un tiempo. A veces se enseña que Jesús fue tentado solamente en esta oportunidad. No, fue tentado varias veces en el transcurso de su vida. Después tenemos otra cita que realmente es el argumento fundamental de este argumento. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué significa eso? Recuerden que Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor, son ministerios que Él tiene, ¿no es cierto? Son sus títulos, son sus funciones, y también Él es sumo sacerdote. ¿Qué hacían los sumos sacerdotes? Los sumos sacerdotes estaban a favor del pueblo ante Dios. El pueblo no podía ir directamente al Padre, tenían que ir a través del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote a través del sacrificio, ¿no es cierto?, en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Jesús toma ese rol de sumo sacerdote. Por eso que cuando oramos tenemos que orar en el nombre de Jesús. Jesús va a responder solo lo que está en su voluntad. Sí, Él es nuestro único mediador, sumo sacerdote. Y es muy interesante porque como sumo sacerdote, Él vivió en carne propia lo que significa ser un ser humano, un hombre, una mujer. Siendo Dios, no sabía y no conocía nuestros dramas, nuestras enfermedades, nuestras luchas, nuestra hambre, nuestra sed. Recuerden que lo traicionaron, experimentó todo lo que nosotros hemos experimentado. Así que es un perfecto sumo sacerdote. Lea todo este capítulo. Siga leyendo Hebreos porque habla de Jesús como nuestro mediador. Hebreo es una de las cartas más hermosas que tenemos en el Nuevo Testamento. Bueno, dice entonces que Él se compadece de nuestras debilidades. Dice que Jesús fue tentado en todo, otra vez, según nuestra semejanza. No cabe duda entonces, fue tentado igual que nosotros. Pero ¿qué dice? Sin pecado, sin pecado. Así que la tentación no es pecado. Así que libérese. Si hoy día usted fue tentado a mentir, pero no mintió y anda con mala conciencia, aquí tienen el argumento, relájese. Solamente fue probado, solamente fue tentado, pero obedeció.
no mintió. Aleluya. ¿Qué más? Vamos avanzando. A veces nos quejamos. Ay, Dios, ¿por qué permites que yo viva estas cosas? ¿De dónde nacen las tentaciones? Eso lo explica, perdón, Santiago, el medio hermano de Jesús. Digo medio hermano porque tenía la misma mamá, María, pero el papá de Jesús era Dios, Padre, y el papá de Santiago era José, ¿no es cierto? El papá adoptivo que tenía Jesús. Y sí, es un medio hermano de Jesús y escribió esta carta. Él fue también apóstol. Cuando alguno es tentado, dice él, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, ¡paf! Da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Muy interesante. La tentación entonces no es pecado. Y la tentación, ¿de dónde viene? De nuestro propio corazón, de nuestra propia mente, de nuestra propia alma, de nuestro propio interior. Son estos los versículos que necesitamos siempre tener a mano, un buen diccionario, ya sí, bíblico, por supuesto, pero un diccionario de castellano, para poder comprender qué es lo que significa concupiscencia, porque dice, sino que el versículo 14, cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia, ¿qué es lo de su propia? Mi concupiscencia, yo tengo una concupiscencia, ¿qué es lo que es concupiscencia? En una de nuestras congregaciones, una hermana escuchó esta palabra, po, le gustó, así que en reunión de oración pedía públicamente, Señor, bendice a nuestro pastor, no voy a mencionar qué pastor era, y dale más concupiscencia. Oh, y el pastor decía, no la escuche, no la escuche, no la escuche. Claro, pues. Oigan, ahí tengo entre paréntesis lo que significa concupiscencia en el versículo 15. No sé si lo captan ahí con el cursor. Codicia, deseo intenso, pero ilegítimo y desordenado. Podemos tener deseo intenso por el Espíritu Santo, deseo intenso por la palabra, deseo intenso por la justicia, deseo intenso por la verdad, deseo intenso por un amor puro. Pero cuando tengo un deseo intenso por el auto del vecino, por la casa del vecino, por la señora del vecino, claro, es acá entonces que tenemos en esta vieja naturaleza que yo les explicaba en el paso 5 del bautismo. Recuerden que en nuestro interior viven dos naturalezas. El viejo Paul, que solo quiere pecar, y el nuevo Paul, donde ha vuelto a nacer gracias al Espíritu Santo. Y están ahí todos los días luchando. Así que todos los días tú tienes que morir a tu antigua vida, para que prevalezca el nuevo hombre y obedezcamos al Señor. Esto es una hermosura, esto es una hermosura. Si vamos a experimentar tentación, Dios le pone límites. Oh, que me gusta este versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fieles. O sea, cuando usted está siendo tentado, ¿saben el atributo de Dios que se activa? Su fidelidad, no sus ganas de castigar, sus ganas de ira, no, se activa su fidelidad. Aleluya. Así que no estás solo cuando
eres tentado. Dios está ahí con su fidelidad. Dice, no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. O sea, le pone un marco al adversario. Hasta aquí solamente vas a tentar al pavo. ¿Se acuerdan de Job? ¿Han leído Job? Le puso límites al adversario. Sí, ok, te doy permiso. Sí, ok, te doy permiso, le decía al adversario, al diablo. Pero no toque su vida. No toque su... Le daba sus limitaciones. Así que la tentación que tú vives, la tentación que tú sufres, Dios sabe que puedes ser vencedor. ¡Ah! En esta tarde alégrate. La tentación que tú vives, tal vez a diario, o que viene en forma, no sé, por cada 3 meses o cada 2 días, no lo sé, es una tentación que se puede ganar, que se puede vencer. ¡Aleluya! Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ya vamos a hablar más de esa segunda parte del versículo. Sí, es muy importante para vencer nuestras tentaciones tener fe, conocer lo que somos en Jesús. ¿Qué somos sin Jesús? Pecadores. La ira de Dios está sobre nosotros. Condenados. Condenados. Estamos muertos en vida. Tenemos vida, ¿no es cierto?, física, pero por dentro muertos espirituales, separados de Dios, sin esperanza, sin Dios en este mundo. ¡Oh, qué terrible! Nuestra vida sin Jesús, sin Cristo. Pero ¿qué tenemos en Jesús? No somos pecadores, somos hijos. ¿Qué tenemos en Jesús? Él escucha nuestras oraciones, nos perdona, nos declara inocentes. Oh, nos santifica, sí, nos santifica. Así que la cita que tenemos acá es del paso número 5, pues, ¿se acuerdan? Es cuando hablamos del bautismo. Recuerden que en el bautismo, cuando nos sumergieron, nos unimos a la muerte de Jesús. Yo, Paul, que sigo vivo, pero en ese acto de fe, en ese acto público, donde delante de todo el mundo yo decía, Jesús es mi Rey, mi Salvador, ahora yo confieso que muero con Él. ¡Ah! Estoy confesando que esta doctrina es una realidad, que el pecado no me domina. Por eso el último versículo, el versículo 11, lo vuelvo a repetir porque lo dijimos en el paso 5. Así también vosotros, esa palabra es muy importante, consideraos, consideren. ¿Qué es lo que es consideren? Es pensar, es reflexionar, es llegar a una conclusión. Eso es considerar. Después de haber meditado, reflexionado, después de haber estudiado, ya, llego a la conclusión y eso haré. ¿Y aquí qué dice? Reflexionemos, pensemos, leamos Romanos 6, entendamos Romanos 6, creamos a Romanos 6 y lleguemos a la conclusión. Estamos muertos al pecado. Eso es lo que dice en el versículo 11. Consideraos muertos al pecado. ¿Quieres vencer tus tentaciones? Léete muchas veces Romanos 6 hasta que lo comprendas bien. Si necesitas ayuda, lo explicamos en forma personal. Y créelo. Yo le dije en el paso 5, fue el inicio de mis victorias frente a las tentaciones. Aleluya. Darme cuenta, yo estoy muerto al pecado. El pecado no me domina. Pero dice, pero vivos, considérense vivos,
Reflexionen que ahora estamos unidos a la vida de Jesús por habernos sacado del agua bautismal. ¡Wow! ¡Aleluya! Me faltó un versículo ahí, ¿ah? Deberíamos leerlo. En Romanos, capítulo 6. Yo sé que lo leímos en esa oportunidad, pero yo creo que hay que leerlo ahora también. Es el versículo 14. Tal vez lo debía haber puesto en estas PPT. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se va a enseñorear, no nos va a dominar. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué hermosura. ¿No les dan ganas de dar gracias al Señor? El pecado no me domina. No tengo por qué mentir, no tengo por qué engañar, no tengo por qué robar. No, es que necesito hacer esa maldad para que me vaya bien. No. Confiemos en el Señor. Confiemos en su misericordia. Pero es que me voy a empobrecer. Yo prefiero empobrecer, pero no perder la paz con el Señor. Y Él siempre sustenta. Pablo dijo, gozaos y que nos conformemos con abrigo y comida. Sí, a veces en este mundo materialista, oh, cuando tenga todas estas cosas, seré feliz. No, un creyente es pleno cuando descubre el amor de Dios, el amor de Jesús. ¡Ah! Diste tu vida por mí. Así que si tengo mucho, si tengo poco, si no tengo nada, oye, soy hijo del rey y esta vida es pasajera. ¿Cuánto dura esta vida? Ya 70, 80, 90 años. Pero la eternidad, donde realmente llegaremos a ser como Cristo, no en su deidad, pero me refiero a ser eternos como Él y gozar el paraíso, es invaluable, invaluable. Bien. Ahí estaba el versículo 14. Me faltaba cambiar la PPT. Miren, no sé si se fijan en que tengo una versión distinta en el versículo 14 al final, donde estoy mostrando el cursor. Es la Biblia al día. Dice, así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, lo otro que tenemos que hacer para vencer nuestras tentaciones... Ahí sí. Lo otro que debemos hacer para vencer nuestras tentaciones es seguir buenos consejos. Qué importantes son la vida. Importante qué amigos nos rodean. Usualmente empezamos a pensar y a hacer como los amigos íntimos que tenemos. Ojo con eso, cuidado. Que nuestros amigos sean bien cristianos, bien espirituales, buenos para orar, buenos para ir a la iglesia, buenos para salir a evangelizar. Rodeémonos de amigos que nos acerquen a Dios. Pero eso es fome. No, uno disfruta la vida de todas maneras, siendo salvo y siendo obediente y desarrollando la santidad, uno disfruta esta vida de todas maneras. Así que aquí tenemos a dos hermanos que nos dan consejos. El primero es Santiago, una vez más, pero ya en el capítulo 4 y versículo 7 dice, ¿te fijaron lo que dice? Resistan al diablo. ¡Wow! Así como karate. Resistan al diablo. Y huirá de vosotros. ¡Wow! ¿Qué les parece? ¿Encachado? Sí, se puede. Estoy siendo tentado. Voy a resistir. No, no voy a pecar. Y él entonces va a huir. Pero ¿cuándo funciona
esta hermosa receta? Cuando cumplimos la primera parte, que dice, ¿cómo comienza el versículo? Someteos, obedeced, sean esclavos de Dios. Cuando yo me decido a obedecer a Dios, tengo la capacidad de resistir la tentación. Y entonces el diablo va a huir. Pero hay otras tentaciones, como las que menciono abajo, con el consejo del apóstol Pablo. Él lo menciona en dos citas, 1 Corintios 10:14 y Colosenses 3:5. Él habla de huir. Qué raro. Santiago dice, resistan. Y Pablo dice, huyan. Ah. Nos encontramos de que Pablo aconseja huir de dos tentaciones. La idolatría y la fornicación. Miren, ¿qué es lo que es la fornicación? Es el sexo fuera del matrimonio. La palabra griega de fornicación es la raíz de todas las inmoralidades sexuales. Adulterio, lesbianismo, homosexualismo, sexo antes del matrimonio, poliamor. Hoy todos los nombres, poliamor. ¿Cuántos nombres hay de tener esta vida íntima que en realidad está dada para el matrimonio? Cuando guardamos la santidad, cuando guardamos la intimidad, y la intimidad no es solamente el acto sexual, es todo un panorama bello, que tal vez puede durar días, ¿no es cierto? Claro, no son un par de minutos y chao, no, es todo algo tan bonito que lo bendijo Dios. Dios bendijo el matrimonio, Dios bendijo la intimidad con Adán y Eva, con la humanidad, pero dentro del matrimonio. Así que, por ejemplo, la pornografía está dentro de la fornicación, está dentro de la inmoralidad sexual. Así que, ¿qué aconseja Pablo? Que huyamos de eso, que no procuremos resistir. A ver, tengo una revista pornográfica o una película de alto nivel, ¿no es cierto?, pornográfico, voy a ver hasta dónde aguanto. No. Hay que apagar la tele, hay que eh, mover la vista para otra parte, hay que huir. Eso hizo José. José huyó. Y supuestamente le fue mal, ¿no es cierto? Dejó su ropa. Tal vez él la estaba deseando y él mismo se sacó la ropa. O ella. Eso no lo sabemos, ¿no es cierto? Pero no cometió fornicación. Que después sufrió una tremenda injusticia. Ok. Pero él siempre fue fiel al Señor. Y al final, el que es fiel al Señor tendrá paz, tendrá victoria. Y ustedes saben cómo Dios usó a José. Y luego entonces también dice que hay que huir de la idolatría. Y ustedes me dirán, pero si no tenemos imágenes en el templo, como creyentes, seguidores de Cristo, no tenemos ningún santito, no usamos ningún collar, un pulsera especial o collar. Así que la idolatría no tiene mucho que ver con nosotros. Es verdad, es verdad. Así que un recién convertido que tal vez viene del catolicismo, que viene tal vez del hinduismo, budismo, eh, del islamismo, podría ser, ¿no es cierto?, que huyan de la idolatría. O si es que yo era idólatra, porque ¿qué es lo que es idolatría? Amar algo más que a Dios. Tal vez un cantante. Pero ahí se va acercando.
Tal vez amo más mi trabajo que a Dios. Tal vez amo más a mi familia que a Dios. Tal vez amo más a mis hijos que a Dios. Tal vez me amo más a mí que a Dios. Eso es idolatría. Así que ojo con eso. Y en Colosenses, la cita que tenemos ahí, capítulo 3 y versículo 5, miren lo que añade Pablo en cuanto a la idolatría. Él dice en Colosenses 3 y versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¡Ah! La avaricia es idolatría. Hay que huir de la avaricia. Hay que huir del deseo intenso de tener más plata. De hecho, Salomón, supermillonario, da consejos. No desees ser rico. Parece que él descubrió que eso al final es un drama. Así que la avaricia es idolatría. Sigamos estos ejemplos y nos va a ir bien con las tentaciones. Aferrarse entonces también a las promesas de Dios. Ya hemos leído en 1 Corintios 10:13 que Dios le pone límites, ¿no es cierto? Pero ¿se acuerdan de la segunda parte de ese versículo 13? La tengo acá en el cursor. Que Él dará también juntamente con la tentación la salida. No va a permitir que nos encerremos en un cuarto sin puerta, ventana, y tendremos que resistir, ¿no es cierto? O huir de una pared a otra. No. Siempre Dios nos va a dar una puerta de escape. Es como cuando vamos al cine. Se apagan todas las luces y aparte del foco que muestra la película, ¿qué otra lucecita se ve? En el fondo, ahí abajo se ve escape, ¿no es cierto? En rojo, en blanco, se ve muy bien. Sí, es igual. En la tentación, Dios siempre va a proveer la oportunidad para despejarnos de la tentación. ¿Qué más? ¡Wow! Tienen que saber que hubo un tiempo en mi juventud, y eso fue por falta de leer más la Biblia, así que es muy importante que la leamos completa varias veces, la estudiemos, la estrujemos, ¿no es cierto? Que le hagamos pregunta a la Biblia, que anotemos, que encontremos las promesas. Yo criticaba mucho a Lot, sí, el sobrino de Abraham. No, el sobrino de Abraham, un aprovechador. Sí, pues él quería estar en la ciudad moderna de Sodoma y Gomorra. Él se la buscó hasta que leí este versículo. O tal vez lo había leído, pero no me había dado cuenta. Dice que Dios libró al justo Lot. Miren qué interesante. Dios menciona que Lot era un justo, así que tuve que pedirle perdón al Señor y le dije, Señor, si ves a Lot por ahí, dile que he hablado mal de él y no lo voy a volver a hacer. Miren, Dios lo consideraba justo. Qué interesante. Y dice que Dios entonces lo libró. Y esto que vivía en Sodoma y Gomorra, a Lot no le daba lo mismo. Lot no disfrutaba. Es más, él tenía los mismos sentimientos y emociones y vivencias que nosotros. No sé si ustedes experimentan esto que experimentaba Lot. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿No les pasa eso? Cuando vemos todo lo que nos rodea, toda la maldad,
toda la confusión sexual que hay, oh, como que uno queda así, abrumado, Señor, ten misericordia. A Lot le pasaba lo mismo. ¿Qué dice el versículo 8? Porque este justo, o sea, lo dice 2 veces, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa. 3 veces lo dice. Así que era justo. Miren, él se afligía. ¿Por qué hacen ese pecado? ¿Por qué hacen este otro pecado? ¿Pero por qué hacen esto? ¿Por qué? Se afligía. Viendo, iba a las plazas, veían cómo se portaban, oyendo, mira, y el 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación? ¿Les gustó? ¿Te gustó, querido hermano? No les veo, no les oigo. Una manito. Amén. Jesús. Amén, Edwin. Hermana Matilde, amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Oigan, Jesús sabe cómo ayudarnos. Él supo cómo ayudar a Lot. Le mandó ángeles. Le dijo, chao al tiro, vete al tiro, no mires para atrás. Le dio las indicaciones. La señora, no, ella echaba de menos Sodoma y Gomorra, ¡pum!, transformada en estatua de sal. Jesús sabe cómo ayudarte. Así que cuando seas tentado, recuerda, se activa la fidelidad de Dios, le pone límites. Se activa la ayuda de Jesús. Vas a ver cómo te va a ayudar. A Jesús se le va a ocurrir una idea. De esta manera te voy a ayudar. Pero, ¿a quién ayuda? ¿A quién apoya? ¿Cómo puede él saber librar de tentación? Dice, a los piadosos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿No sabe librar a los que aman el pecado? ¿No sabe librar a los que no les buscan, que les da lo mismo la Biblia, que un día mienten, que otro día, bueno, hoy día digo la verdad, que les da lo mismo? Ahí Jesús como que no sabe qué hacer. ¿Quiénes son los piadosos? La palabra piedad en griego es una palabra hermosísima. Es muy hermosa. Significa honrar al rey. Mira. Significa respetar las autoridades. Significa ser un hombre de bien. No recuerdo si fue Jeremías o Isaías, tal vez alguien de ustedes sí se acuerda, que dijo, no hay paz, dijo mi Dios. No hay paz, dijo mi Dios. Para él, impío. O sea, el que no es piadoso, no tiene paz. Así que mañana, cuando tú veas a tus compañeros, cuando tú veas a tus vecinos, cuando veas a la gente en el metro, en la micro, en la calle, aquellos que no tienen a Jesús en su corazón, por muy bien que tú les veas sonriendo, buena pinta, buen auto, no lo sé, no tienen paz. Hacen yoga, no tienen paz. Hacen mucho deporte, no tienen paz. Comen rico en tremendos restaurantes, no tienen paz. ¿Por qué hacen tantas esas otras cosas? Para procurar llenar el vacío que tienen de paz. Nosotros hemos sido llenados de esa paz. Así que tengamos poco, tengamos mucho, tenemos la paz de Dios. ¡Wow! Así que esta palabra eusebeia, que esa es la palabra griega, no sé cómo se pronuncia así,
pero así se escribe, si lo escribiéramos, ¿no es cierto?, con letras en castellano, significa respetar, significa tomar en cuenta. Ahí está el significado. Versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los que tienen en cuenta a Dios, a los que tienen en cuenta su palabra, a los que tienen en cuenta el Espíritu, a los que tienen en cuenta a Jesús? Es súper importante. Toma en cuenta en forma seria a Dios. ¿Qué dice más abajo del versículo? Él sabe reservar a los injustos, a los pecadores, para ser castigados en el día del juicio. Qué terrible, qué terrible. Voy a procurar ir terminando, pero me falta harto. Esto es muy útil, muy útil, muy útil. A mí me ayudó, porque todo lo que les estoy enseñando no es sacado de un libro de teología y, ok, vamos a enseñar cómo vencer las tentaciones. No, todo lo que tenemos aquí expuesto es lo que yo descubrí y me ayudó a vencer las tentaciones. Así que todo esto está probado, por decirlo de una manera. Y lo que me ayudó, ¡pum!, es esto. ¿Qué dice en Proverbios? La primera cita: el que encubre sus pecados, el que no los confiesa, el que le da lo mismo pecar, no prosperará. Mas el que los confiesa, pero también se aparta, alcanzará misericordia. Ojo con eso. ¿Quieres misericordia del Señor? ¿Quieres la paz del Señor? ¿Quieres la bendición del Señor? Aquí tenemos la ecuación perfecta. Confesar el pecado, pero también dejar de hacerlo. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. La palabra temer a Dios, oigan, significa tenerle susto, tenerle terror. Muchas veces lo traducimos, y está correcto, tenerle respeto, considerarlo, sí, ok, pero también significa Él es Dios. Él hace así y yo muero instantáneamente. Tú no sabes lo que vas a vivir en 3 minutos más. Dios lo sabe. Hay que respetarlo. Hay que considerarlo. Es nuestro Dios. Es el creador de todo. ¡Wow! Jesús dijo: ¿a quién hay que temer? ¿A quién hay que respetar? Al que puede quitar la vida. Y ese no es el diablo, es Dios. Así que el temor a Dios nos ayuda a alejarnos del pecado, nos ayuda a pensar en la tentación. Mejor no miento, porque quiero tomar en cuenta a Dios, porque yo respeto a Dios, porque Él es mi Dios. ¿Qué dice la otra cita? Con misericordia, con verdad, se corrige el pecado. Miren qué interesante, ¿ah? No, dice paliza. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. ¿Se fijan que es importante conocer y vivir el temor a Dios? Así que ustedes pueden buscar, porque hay lo que se llama concordancia, y eso hay en internet. Uno pone una palabra clave, ¿no es cierto?, de la Biblia, y te sale todas las citas donde sale temor de Jehová. Y usted va a aprender cualquier cantidad y ayuda a que nos apartemos del pecado. Sobre todo, si vamos a seguir
consejos, sigamos los consejos que Jesús mismo dijo. Vayamos a Lucas, capítulo 11. Perdón. No. Mateo. Sí, disculpe. Estoy medio mareado. Vayamos a Mateo 6:13. Ahora sí. Mateo 6:13. Miren el consejo que nos da el Señor. Mateo 6:13. Desde el versículo 5, Él comienza a enseñar cómo orar. Y en el versículo 13, miren lo que Él incluye en una oración modelo. No significa que tengamos que aprendernos esto de memoria, pero sí los conceptos, sí las ideas. Eso tenerlo muy claro y rogarlo todos los días. Perdóname, ayúdame a perdonar al otro, dame el pan diario, que se haga tu voluntad, honrarle, glorificarle. Y también el versículo 13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Oh, le podemos pedir no ser tentados. Eso yo lo practico todos los días. Señor, ayúdame, no quiero ser tentado. Y Él escucha la oración. Y cuando no le he pedido, hay que estar luchando con la tentación. Hay otro consejo del Señor, lo encontramos también en Mateo, pero capítulo 26 y versículo 41. Es cuando Jesús está orando en el Getsemaní, le está pidiendo a su Padre Celestial, por favor, permite que yo no muera. Javier encontró la cita, es Isaías. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, ahí vi el chat. Fue Isaías y no Jeremías. En Mateo 26:41 tenemos la oración de Jesús en el Getsemaní, cuando ya era su última preparación para entregarse, porque no es que lo pillaron, lo agarraron, no, él se entregó. Es más, cuando le preguntaron si era Jesús, y él dijo, yo soy, todos los que lo fueron a agarrar, ¡pum!, cayeron de espalda. Ustedes saben que Pedro sacó la espada, le sacó la oreja a un hombre. Jesús le sanó la oreja a ese hombre. Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada, porque yo puedo pedir a mi Dios que mande miles y miles de ángeles a mi defensa. No, yo me entrego. Imagínense, Él se entregó por amor a nosotros. Bueno, en esa noche, él pidió ayuda en oración a sus amigos. Y eso es un muy buen ejemplo a imitar. Cuando estás sufriendo con algo, cuando estás en aflicción, pídele ayuda a tus amigos en la iglesia para que oren por ti. Esto de buscar el bautismo con el Espíritu Santo es lo mismo. Muchos han sido bautizados porque se han juntado solitos en el templo y han orado. 2, 3, 4 amigos, amigas. No un hombre con una mujer, porque eso puede llevar a otra cosa. No, 2 hombres, 2 mujeres. Bueno, hoy en día también puede ser problema. Mejor da 3. Y oren el uno por el otro. Jesús pidió ayuda a sus amigos. Oren por mí porque estoy muy afligido. Esta es la noche. En esta madrugada me van a llevar ante los sumos sacerdotes. En esta noche me van a sacar la mugre. Tempranito en la mañana me van a crucificar. ¡Wow! Él sabía lo que se venía. Así que les pidió, oren por mí. Y la cuestión es que sus buenos amigos se quedaban dormidos, po.
Él iba a buscar ayuda y los encontraba durmiendo. ¡Ay! No pueden ni siquiera orar 1 hora por mí, por favor. Yo voy a ser el salvador de su vida y no pueden orar por mí. Y ahí él dice una tremenda verdad. El versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. A ver. Para no ser tentados, aquí tenemos una fórmula, un enorme consejo de Jesús. Primero nos aconsejaba, Padre, ayúdame a que hoy no sea tentado. Y ahora Jesús nos da otro consejo. Estén orando, estén velando para que no seamos tentados. Porque él explica, el espíritu, nuestro ser interior, a la verdad siempre está dispuesto a obedecer al Señor. Pero nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, la carne, eso, ¿se acuerdan que yo se lo explicaba en el paso 5? La vieja naturaleza, el viejo Paul, o como es llamado, la carne. Es fuerte, es fuerte. Tal vez ahora mismo alguien de ustedes está sufriendo porque en su interior quiere decir la verdad, pero su viejo hombre o su vieja mujer, no. Hoy vas a mentir para solucionar ese problema. Bueno, tienes que orar, tienes que pedir ayuda. Líbrame, dame fuerzas para no mentir, dame dominio propio para decir la verdad, dame la salida. Estoy en un callejón sin salida. Ayúdame. Y Él va a dar la salida. Recuerden, Él siempre da una puerta, una salida cuando somos tentados. Pero también dice velar. Y velar es vigilar, es estar atento, es conocerse. Sí, para vencer nuestras tentaciones tenemos que conocer nuestras debilidades. ¿Usted tiene debilidades? ¿El pastor Paul tendrá debilidades? ¡Uf! Muchísimas. Me conozco. Hice una lista. Todas estas son mis debilidades. Entonces, como yo me conozco, estoy vigilando. Por ejemplo, si mi señora me pide que vaya a comprar pan al supermercado, no voy a pasar por el pasillo de los chocolates, porque son mi tentación. Y si paso por los chocolates, voy a agarrar a uno, me lo pago, me lo como y después me da jaqueca. Y después me quejo, mamá, así le digo, amor mío, tengo una jaqueca, parece que comiste chocolate. Así que, ¿qué hago? Me voy por otro pasillo. Si yo sé que mi debilidad es la pornografía, ¿qué tengo que hacer? Huir, apagar la tele al tiro. No me voy a poner en un kiosco a leer, no sé, por el Mercurio y al lado hay varias revistas pornográficas. No, pues uno se tiene que conocer. Ya, yo soy débil en esto. Así que cuando se está acercando la tentación, ¿no es cierto? Yo me conozco. Así que voy a orar, voy a resistir, voy a pedir ayuda. ¿Ok? Estemos vigilando y orando. Su obra, la obra de Cristo en la cruz, nos da victoria. Por eso que yo les decía, lean Hebreos. Aquí tenemos el capítulo 2, del 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Oh, qué hermoso. Para destruir por medio de la muerte, de su muerte, ¿no es cierto? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, con su obra en la cruz, le puso fin al imperio, al dominio del diablo. Está agonizando. Y en su agonía tiene mucho poder, pero está
destinado a morir. Le quitó el poder. Y dice el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, es lo que yo les decía. Él es fiel, es misericordioso, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como él vivió la tentación, él sabe lo que hay que hacer. Como él murió inocente, tiene todo el poder para ayudarte, para socorrerte, para que no peques. Y fíjense lo otro que aprendemos en este versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Oh, es un sufrimiento la tentación. No es un deleite. Es un sufrimiento. Es refome. Sí, pues, ¿no es cierto? Es muy triste ser tentado. Y Jesús lo vivió y como Él venció, nos ayuda. Bienaventurado el varón que soporta, que aguanta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oh, que Dios les bendiga. Hay promesas suficientes para vencer nuestras tentaciones.